En esta ocasión veremos cómo crear tablas de frecuencias de variables categóricas. Este tipo de tablas es muy útil cuando queremos conocer la cantidad de veces en las que un valor aparece en una variable o columna. Una vez teniendo esta información, es posible obtener el porcentaje de veces en que aparece cada uno de estos valores y por lo tanto qué tan importante es dentro del proceso que estemos analizando. La importancia de la que te comento la podemos detectar por medio de la creación de un diagrama de Pareto, el cual ha sido muy utilizado en el análisis y mejora de procesos. En el área de marketing a este tipo de análisis se le conoce como análisis ABC o ranking de ventas. La regla de Pareto nos dice que el 80% de las consecuencias de un fenómeno es ocasionado por el 20% de las causas. El diagrama de Pareto está formado por una gráfica de barras en la que las barras representan las causas del fenómeno que estamos analizando y estas se colocan en orden descendente en base a su valor. Sobre la gráfica de barras se colocan los porcentajes acumulados de las frecuencias relativas, lo que permite identificar cuál es el 20% de las causas que genera el 80% de los problemas. Esto es muy útil ya que con solo concentrar nuestros esfuerzos en atacar ese 20% de las causas, estaremos mejorando en gran medida nuestros resultados. Esta regla de Pareto la podemos aplicar no solo en la mejora de procesos, sino en muchas de las áreas de nuestra vida, entre otras en las ventas, ya sea en la detección de los clientes que me traen más ganancias o en la detección de los productos que más se venden, que es el ejemplo que utilizaré en este video. Vamos a Jupyter Notebook para comenzar con la creación de la tabla de frecuencias en Python. Abrimos la carpeta en la que queremos crear el archivo. Damos clic en Nuevo y en Python 3. En la primera línea colocaré el título del script. Para que el título tenga un tamaño mayor que los demás textos debemos colocarle un símbolo hashtag y un espacio antes del mismo. Le indicamos que esta línea no contiene código de Python, sino que se trata de un texto. Esto lo hacemos dando clic en Código y seleccionando la opción Markdown. Ahora voy a pedirle que importe las librerías que estaré utilizando para el análisis de los datos. En este caso necesitaré el paquete llamado Pandas para importar los archivos como data frames y manejarlos con mayor facilidad. A este paquete le estoy asignando el alias PD para no tener que teclear el nombre completo cada vez que lo necesite. Matplotlib es útil en la creación de gráficos de muy buena calidad. En este caso solamente estoy cargando en memoria el módulo llamado pyplot al cual le estoy asignando el alias PLT. El módulo %formatter de Matplotlib lo importaré para darle formato de porcentaje a las frecuencias acumuladas en el diagrama de Pareto. Leemos el archivo que queremos analizar. En este caso utilizaré el archivo con el que te platiqué acerca del algoritmo a priori en R, el cual contiene una lista de productos vendidos en diferentes transacciones. Para cargar el archivo utilizo la función pd.readcsv, colocando entre paréntesis la ruta en la que se encuentra el mismo. Esta información la guardamos en memoria en un objeto llamado productos. Con el comando info podemos ver el tipo de variables que contiene el archivo. Podemos ver que contiene dos columnas, una con la transacción y otra con los productos, y se tienen 42 observaciones. Con la función head aplicada al objeto productos, le pedimos que nos despliegue las primeras 5 filas del archivo. La columna producto es la que utilizaremos para realizar tanto la tabla de frecuencias como el diagrama de Pareto. Para crear la tabla de frecuencias lo primero que hacemos es ver cuántas unidades se vendieron de cada producto. A esto se le llama frecuencia absoluta. Para hacer esto utilizamos la función pd.valueCounts aplicada sobre la columna producto del objeto productos. Esta información la guardamos en un objeto llamado frec. Esta función nos arroja el conteo ordenado de forma descendente. Los productos que más se vendieron son la mantequilla, la leche y el pan, con 9 unidades vendidas, seguidos por las galletas y la catsup.
Los productos que menos se vendieron son el atún, la harina y la mermelada. Guardamos esta información en un dataframe con la función pd.dataframe dentro de un objeto llamado frecdf. Y le asignamos el nombre frecapps a la columna. La frecuencia relativa de un producto es la proporción en la que aparece el mismo con respecto al total de unidades vendidas. Es decir, es la frecuencia absoluta dividida entre la cantidad total de elementos. Aquí la mostramos como porcentaje y es por eso que lo multiplicamos por 100. El total de unidades vendidas lo podemos obtener con la cantidad de observaciones del archivo original, por lo que le pido que utilice la longitud del objeto productos, que en este caso es 42. Para calcular la frecuencia relativa acumulada, que es la que se utiliza en el diagrama de Pareto, necesitamos ir sumando todas las frecuencias relativas anteriores a la actual. Voy a ejecutar este código para mostrarte cómo queda la columna y después te explicaré línea por línea el mismo. En la primera fila de esta columna tenemos que el valor es el mismo que el de la frecuencia relativa. Esto se debe a que no existen frecuencias relativas anteriores, pero a partir de la segunda fila se va sumando el valor de la fila anterior de la frecuencia acumulada más el valor de la fila en la que estemos de la frecuencia relativa. De esta manera tenemos que en la fila del pan hay un valor igual a 42.85, que es la suma de la frecuencia acumulada de la mantequilla más la relativa del pan. Y en la acumulada de la fila en la que se encuentra la leche, tenemos la suma de la acumulada en la fila del pan, que es la fila anterior, más la relativa de la leche. Para ir haciendo esta suma, guardamos los valores de las frecuencias relativas que se encuentran en la columna frecrel porcentaje en un objeto al que llamamos frecrelval. Para ir guardando los valores que se irán sumando necesitamos una lista, por lo que creamos una lista vacía llamada acum. Para llevar a cabo las sumas inicializamos una variable llamada valor acum y la iniciamos con un valor igual a 0, ya que en la primera fila no existe un valor acumulado anterior. Con un ciclo for recorremos los valores que guardamos en el objeto frecrelval y en cada ciclo le pedimos que haga lo siguiente: que tome el valor que tiene en la variable valor acum y a este le sume el valor que tiene en la posición actual de la frecuencia relativa. Con la función append aplicada a la lista acum, le pedimos que le agregue el valor que acaba de calcular, mismo que se encuentra en valor acum. Esto lo hará tantas veces como valores tenga el objeto frecrelval. Una vez que termina el ciclo for, la lista de frecuencias acumuladas acum está completa y con esta información creamos una columna nueva llamada frecrel porcentaje acum en nuestra tabla de frecuencias llamada frecdf. Ahora que ya tenemos la tabla de frecuencias, podemos crear el diagrama de Pareto. Al igual que lo hice con el cálculo de la frecuencia relativa acumulada, correré primero el código para explicarte el diagrama de Pareto y después te diré qué hice en cada línea. Este es el diagrama de Pareto de los productos vendidos. Las barras azules representan la frecuencia absoluta de cada producto, es decir, las unidades vendidas de cada uno de estos. En el eje Y, que se encuentra del lado izquierdo de la gráfica, están los valores de las alturas de las barras. La línea de color naranja representa la frecuencia relativa acumulada y sus valores en porcentaje se encuentran en el eje Y del lado derecho. Si aplicamos la regla de Pareto, podemos ver que el 80% de las ventas está conformada por la mantequilla, el pan, la leche y las galletas, y que el otro 20% está conformado por el resto de los productos. Lo que significa, entre otras cosas, que si yo tuviera un desabasto de los primeros 4 productos en mi tienda, mi venta se vería muy afectada. Por lo que es muy importante que busque desarrollar varios proveedores de estos productos para no depender solamente de uno, ya que si por alguna razón este me falla, yo corro el riesgo de que mis ventas bajen drásticamente. Ahora sí te explicaré el código con el que hice el diagrama de Pareto. Lo primero que hice fue indicarle config igual a plt.figure,
que solamente queremos crear una figura. Dejo el paréntesis vacío. Con AX igual a fig add subplot 111 dentro del paréntesis, creamos un objeto dentro de la figura al que después le iremos agregando características. Con los unos dentro del paréntesis le indicamos que solamente tenemos un cuadro o división dentro de la figura, es decir, que solo tenemos una fila y una columna, y que el ID del gráfico es el número 1. Puedes probar a cambiar estos parámetros para que veas cómo afectan al gráfico. Con la función setTitle asignamos el título diagrama de Pareto al gráfico que se encuentra en el objeto AX. Para crear el gráfico de barras utilizamos la función var y dentro de los paréntesis le indicamos los valores que utilizará en el eje de las X, los cuales son los nombres de los productos y se encuentran en el índice del objeto frecdf, que es la tabla de frecuencias. Los valores que contienen las alturas de las barras, es decir, la columna de las frecuencias absolutas, y el color que queremos para las barras, que en este caso es C0, que corresponde al color azul. Debido a que además de las barras queremos graficar con una línea el valor de las frecuencias relativas acumuladas, le indicamos que tendremos un eje adicional. Esto se lo indicamos con la función twinX aplicada al objeto AX y lo guardamos en el objeto AX2. Para crear la línea de las frecuencias acumuladas, utilizamos la función plot aplicada a AX2. Le indicamos los valores que utilizará para el eje de las X, que son los mismos que utilizó para el objeto AX, es decir, los nombres de los productos. Los valores que utilizará en el segundo eje de las Y, los cuales se encuentran en la columna FREC-REL porcentaje ACUM de la tabla de frecuencias. Al igual que lo hicimos con las barras, le indicamos el color que queremos para la línea, que en este caso es el color naranja. Un tipo de marcador para indicar en dónde se encuentran los valores. En este caso es el tipo diamante y el tamaño del mismo. Vamos a darle formato de porcentaje a las etiquetas del segundo eje con la función setMajorFormatter. Asignamos un color a las etiquetas de los ejes de las Y. Y por último, rotamos 75 grados las etiquetas del eje de las X para que no se traslapen. Si quisiéramos dejarlas verticales, en lugar de 75 le pondríamos 90 grados.